Seguimos en Palabras Políticas, poniendo sobre la mesa el escenario político por el que atraviesa en estos días el radicalismo de nuestro país. Estamos muy bien acompañados. Nos acompaña el convencional nacional por la Unión Cívica Radical, Conrado Storani. Conrado, le habíamos hecho una pregunta antes de ir a la pausa. Sí. Hoy nos enterábamos que estaba el cierre del Congreso Nacional Alfonsinista, liderado por Leopoldo Moró. Estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay dos radicalismos. ¿Usted qué piensa de esto? Yo creo que el radicalismo siempre ha tenido una multiplicidad de versiones y de variables adentro de su propio seno. Es una corriente nacional de mucha historia, tiene más de 100 años ya de presencia en el país. Usted sabe que siempre hubo una presencia importante entre los sectores históricamente, se decían irigoyenistas, los que eran antipersonalistas o alvearistas. De todas maneras, en los tiempos más recientes, en lo que a mí me respecta, yo siendo joven, fuimos los que construimos conjuntamente entre muchos, con el liderazgo de Raúl Alfonsín y de mi padre, que era parte de eso también a nivel nacional, el Movimiento Nacional de Renovación y Cambio, que fue el que le devolvió internamente al radicalismo la impronta de poder ser mayoría, que no había sucedido antes, porque desde que el peronismo advino a la vida política del país, el radicalismo había quedado relegado a un segundo puesto. O sea que fue acertado estratégicamente, además trajo un ayornamiento sobre todo en materia ideológica, que fue lo que comentábamos antes, pues fueron medidas después muy fuertes que se tomaron que tomar. Alfonsín hizo un gobierno en ese sentido para mí ejemplar, porque además era otra la relación de fuerzas que había con todo lo que era el pasado reaccionario y totalitario, ¿no? Pero Conrado, esta alianza con el PRO, ¿le parece también que se va a ver con el tiempo como un acierto estratégico? Nosotros creemos que sí. Yo no lo hubiera votado, porque yo lo voté, si no hubiera creído. Es más, tuvo muchos votos, o sea, muchos convencionales del partido nuestro en el país creyeron en esta alternativa, porque en definitiva nosotros lo único que hemos es adherido a un espacio para compartir en las PASO, pero nosotros tenemos candidato propio, que es Ernesto Sanz. Claro, eso me gustaría que explique, porque por ahí no se conoce. Yo no voy a votar a Macri, yo voy a votar en las PASO a Ernesto Sanz, y voy a hacer a partir de ahora, la semana que viene, empezamos la campaña, nosotros vamos a trabajar muy fuerte para instalar la figura de Ernesto Sanz, que es el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, que va a competir en las PASO con el candidato del PRO, que es Macri, y no sé quién será de la coalición cívica si es que pone candidato. Ese es el espacio. La otra parte que sacó, como usted bien lo decía en el copete del programa, decía, bueno, nosotros sacamos 188 votos. La otra instancia sacaron aproximadamente 120, hubo algunas abstenciones, pero muy pocas, eran 7, que esos eran los que querían lista sola, porque la otra parte quería esto mismo más masa. No sé si me explico. No era, o sea, que digo que era otra posibilidad de alianza. Seguro, era una postura, yo le diría, prácticamente unánime dentro del partido. Por eso, igualmente nosotros tenemos desde ya diferencias, porque con la gente con la cual vamos a aliar. Pero bueno, creemos que también es necesario para ver si podemos hacer una masa crítica a los efectos de tener competitividad, para que partidos como la Unión Cívica Radical tengan la posibilidad potencial de volver y retornar a manejar el poder como un medio para desarrollar un proyecto político que es el fin. Con respecto a esto que está diciendo, está muy claro por qué el PRO necesitaba aliarse al radicalismo, porque necesitaba territorio, fundamentalmente. Sí. Pero el radicalismo, ¿por qué necesitaba aliarse con el PRO? Porque nosotros tenemos el territorio efectivamente, pero tenemos la necesidad por las situaciones
reales. Usted al principio me preguntó, yo estoy contento con la situación del partido. Yo ahorita estoy contento a medias, porque yo sé también lo que está pasando en la Unión Cívica Radical, partido que estoy hace casi 50 años adentro, y sé la realidad, y sé que esto es positivo, porque a nosotros nos va a facilitar incrementar, en primer lugar, gobernaciones que hoy por hoy no tenemos, o sea, encabezadas por radicales, y esto lo digo ahora para que después usted me lo reclame si no se cumple. Hoy el radicalismo tiene una sola gobernación, que es la de Corrientes, donde está Colombia, ¿no es cierto?, porque las otras que supuestamente estaban, todos sabemos que han pasado a ser aliados del kirchnerismo, ya sea la de Tucumán o la de Santiago del Estero, o lo mismo lo de Misiones, ¿no es cierto?, porque toda esa gente que venía del radicalismo. Entonces a nosotros nos han tratado también de desguazar de una manera espantosa con esta famosa transversalidad y además con este intento hegemónico que ha tenido el Frente para la Victoria. Yo no les discuto la legitimidad que pueden tener ellos de ejercer el poder, de tratar, por supuesto, de ser mayoría, que hoy por hoy lo son, y de tratar de tener toda la posibilidad. Pero en un esquema democrático hay que tener un nivel de disenso, porque de lo contrario se transforma en una cuestión hegemónica y que linda ya en algo que no es democrático, porque no hay una voz de disenso de nadie. Entonces nosotros queremos preservar la Unión Cívica Radical a futuro para que la Unión Cívica Radical pueda ser el partido que preserve la República. ¿Leopoldo Moró y los Irrompibles están traicionando al radicalismo? No, yo Leopoldo Moró, hablábamos hace un rato de la construcción en épocas difíciles, hemos sido, imagínense, correligionarios de lucha de muchos años. Yo le tengo respeto a Leopoldo Moró, yo no lo descalifico, yo creo que las cosas que hace las hace por convicción, no comparto por supuesto el paso, y creo que sí él está rodeado de alguna gente que a lo mejor tiene otros móviles, porque yo les creería más a todos esos que lo rodean si no es que tuvieran cargos públicos, ¿vio? Si, las convicciones a veces se sostienen sin necesidad de tener cargos públicos. Entonces, si fuera cierto esto de que se considera que esto de Cristina es una continuidad de lo que fue el alfonsinismo dentro del radicalismo, bueno, no hace falta los cargos públicos. Entonces yo por eso digo que no acepto ese tipo de posturas. Por supuesto que en el caso de Leopoldo, con el cual hemos transitado muchos años juntos, le tengo un reconocimiento, que sé que ha sido un militante sin especulaciones en épocas muy difíciles del país, porque había que militar en la época de la dictadura, con los riesgos que eso conllevaba, y él lo hacía. Ahora creo que nadie tiene la perfección toda su vida. Nosotros todos nos hemos equivocado más de una vez, yo creo que en este momento él está equivocado. ¿Qué va a pasar después de las PASO? ¿Qué cree usted que va a pasar después de las PASO con la alianza entre el radicalismo y el PRO? No, bueno, hay un acuerdo que nosotros lo vamos a cumplir. Si nosotros somos nosotros vamos a aspirar a ganar, vamos a trabajar para ganar. Si nos toca ganar, obviamente las otras fuerzas políticas nos tienen que acompañar a nosotros, y por eso es que se va con listas de legisladores en todos los casos que ya están siendo unificadas, ¿no es cierto? Y en el caso de contrario, si nosotros no nos toca ganar, nosotros vamos a cumplir, vamos a honrar el compromiso que hemos asumido, vamos a acompañar a quien resulte electo en las PASO como el mejor representante o el representante cuantitativamente mejor posicionado en las PASO. O sea, Ernesto Sanz se avendría a hacer vice... No, eso no se puede, no, en esto por eso que quiero, sí, es porque no hay aclararlo. especulaciones. Claro. No, en esto no hay ningún tipo de especulación. Nosotros, ni ellos van a integrar la fórmula con uno nuestro, ni nosotros con uno de ellos. La fórmula se va a mantener y van a acompañar desde otras áreas de gobierno. ¿Sabe qué pasa? Que se avisora que para el próximo gobierno, cualquiera que sea, o de este espacio o de otro espacio, no va a haber mayorías parlamentarias claras. ¿Esto lo ve positivo o negativo? Yo creo que en esta instancia lo veo positivo, porque creo que va a obligar al futuro gobierno a hacer acuerdos parlamentarios para gobernar, para tener gobernabilidad. Y en cierta manera es lo que impide que haya hegemonismo, ¿no es cierto? Cuando usted tiene una mayoría absoluta en las dos cámaras,
yo que he estado ahí en 2 periodos sé perfectamente que bueno, está la discusión cuando quiere se corta y se vota y se acabó, no hay discusión. O a veces se deja discutir, pero igual se vota, o sea, el resultado ya se sabe. En cambio, cuando hay que hacer esfuerzos parlamentarios de acuerdos y demás, esto es beneficioso porque a veces se logran modificar legislaciones, se logran hacer más síntesis entre lo que piensa A, B o C, para poder sacar legislaciones o resoluciones que sean más acorde a lo que piensa una mayor porción de la sociedad. En definitiva, es eso lo que nosotros a veces se olvida, que tenemos que justamente tratar de satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no es cierto? Y buscar, a veces también, no hay que, en esto no peco de demagogia, nada, y hay que pensar mucho en el futuro, a veces contra lo que piensa muchas partes de la sociedad. Yo le pongo un ejemplo. Alfonsín fue el único que salió claramente en contra de la guerra de las Malvinas en la época que se tomó esa decisión por parte de la dictadura militar. Salió claramente, no porque estuviera en contra de la gente que luchó valientemente y dio su vida o su integridad física, sino porque veían que era una aventura bélica que no tenía la posibilidad ninguna, era luchar contra la OTAN, o sea, era geopolítica cero lo que tenían los que habían tomado esa decisión. A veces yo pienso que hasta fue interesada, ¿no?, en algunos aspectos. Trajo un retroceso tremendo en el campo diplomático. Nosotros teníamos una resolución que trataba el tema como un territorio colonial. Bueno, es otra historia, ¿no es cierto? Sí. Pero digo que Alfonsín fue claramente opositor a esto y luego la gente se lo reconoció. En ese momento más de uno yo lo escuché, que decían: este está loco, es un vendepatria, es un traidor, cosas así. Y no era así, él estaba pensando lo mejor para la República. O sea, por ahí se dan históricamente la gente que mira un poquito más allá. Y generalmente con el paso del tiempo las cosas se ven diferentes y uno está en mejor posición para Bueno, es la diferencia entre un político a secas de un estadista. Conrado Storani, antes de irnos, lo vamos a sacar un poquito de este tema y le vamos a mostrar una foto, a ver qué recuerdos le trae esta foto que ya tenemos en pantalla. Ese que vemos detrás de Diego Maradona, imaginamos que lo conoce. Sí, es mi padre. ¿Qué recuerdos le trae esa foto? Bueno, era la etapa de 1986, ¿no es cierto? Que fue el último campeonato del mundo que obtuvimos. ¿Le entregó su padre la copa a Maradona? Bueno, estaba él ahí de los que recibían, porque Alfonsín no pudo viajar. Mi padre era ministro de Salud y Acción Social en aquel entonces, y de él dependía la Secretaría de Deporte de la Nación. Pues estaba también O'Reilly, que era el secretario de Deporte, creo que estaba Otero también. Bueno, había mucha gente, y estaban también las autoridades del Estado Federal alemán, que como anécdota le digo, estaban muy enojados por el resultado, y se retiraron sin saludar del palco después que Argentina le ganó, lo cual también me hizo recordar a la actitud que usted, algo fuera de cámara conversábamos de lo que fue en el último mundial, ¿no es cierto?, de algunos jugadores. Pero en ese se ve que cuando se enojan los alemanes les da por pero bueno, vestirse esta vez se enojaron justificadamente porque les ganaron. Porque claro, porque sí, nos quedamos nosotros con la copa. Y la verdad que traemos un recuerdo, yo le diría, muy emocionante, porque obviamente mi padre fue para mí un gran ejemplo que yo siempre he querido seguir. Conrado Storani, un verdadero placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa. Dijimos fuera de cámara que tenemos todavía más temas para charlar, así que seguramente lo volveremos a invitar. Muchos temas. Muchas gracias por haberme invitado, me he sentido muy a gusto. Nos alegramos mucho. Nosotros nos tenemos que ir, como siempre, nos excede la posibilidad de la charla, el tiempo que tenemos disponible. Nos vamos con unas concreciones muy importantes. Hablábamos en el primer bloque con Gonzalo Luján, presidente del radicalismo de Río Cuarto, quien nos decía que la decisión que se ha empezado a conocer en el día de hoy de la fórmula encabezada por Oscar Aguad en la provincia ya era algo que se conocía, tanto desde el radicalismo, más allá que desde la prensa se haya dado a conocer como una decisión que impulsó Mauricio Macri. Y también nos decía
Gonzalo Luján que todavía hay alguna posibilidad de que Juan Jure pueda ir por la vicegobernación, pero si no, está la posibilidad, que también es otra cosa de lo que se dijo, de que lo acompañe Héctor Baldassi. Conrado Storani acaba de hablar con nosotros, nos ha dado muchísima información, comparando incluso lo que fue el radicalismo de otras épocas y el radicalismo que tenemos hoy, y nos decía que seguramente, y esto quiero destacar, el próximo gobierno no tendrá mayoría parlamentaria, y esto lo valoraba como positivo en lo que él considera el tipo de gobierno que se merece la Argentina a partir del 2015. Muchísimas gracias por estar ahí. Saben, ustedes le dan sentido a esto que hacemos, y como siempre los invitamos, agenden para el próximo jueves a las 22. Aquí estaremos con otro tema interesante para poner sobre la mesa, también con invitados interesantes para que ustedes disfruten de estos 60 minutos. Muchísimas gracias.